Buenas, y hasta ahí llegó mi presentación. Ciertamente no sé qué puedo decir aquí, lo único, sería que todos los que lo vean lo disfruten. Es mi primer fanfic así que puede tener fallos, pero bueno, no les quito más tiempo. Ya saben, Dragon Ball, Classroom of the Elite y las músicas no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, y ahora sin más que decir empecemos con el video. Black y Goku Xeno en Classroom of the Elite. Prólogo. Tiempo. Futuro. Año. Desconocido. En una ciudad completamente destruida se puede apreciar cómo un joven que aparenta tener unos 18 años de edad, se encontraba corriendo a gran velocidad entre varios callejones, parecía estar escapando de alguien. El muchacho en cuestión estaba vestido con unas botas color amarillo, un pantalón azul que se veía bastante desgastado debido a varios cortes que este tenía, llevaba una chaqueta color azul que le llegaba hasta las muñecas y en su cuello tenía una especie de pañuelo rojo. Estas prendas, al igual que el pantalón, se encontraban bastante desgastadas, y el muchacho en sí se veía bastante golpeado. Maldición, 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 esto no se suponía que fuera a ser así, se suponía que con el señor Goku y mi padre podríamos vencer a ese sujeto, decía mientras apretaba sus puños con frustración. En eso el joven por el rabillo del ojo veía como algo se acercaba a gran velocidad en su dirección, por lo que dio un salto hacia atrás esquivando el objeto que se terminó estrellando como si fuera un proyectil contra el duro concreto, generando una cortina de humo, que al disiparse se pudo ver a un hombre en el pequeño cráter que se había formado. Su vestimenta constaba de unas botas color blanco con amarillo, no sé cómo llamar los calzados del frentón, un traje azul bastante ajustado que le llegaba hasta las muñecas, en sus manos habían unos guantes blancos y en su torso había una armadura blanca con amarillo, su tez de piel era ligeramente blanca, y su cabello tenía forma de flama. Su ropa se encontraba completamente destruida debido a varios golpes y cortes, pero dejando eso de lado el señor se encontraba inconsciente. Papá. El muchacho gritó con todas sus fuerzas mientras corría en dirección de su padre, y al llegar hasta él, lo recogió rápidamente, para posteriormente volver a saltar, pero esta vez hacia el frente, evitando así que una esfera de energía de color amarillo se estrellara contra ellos. El joven trató de correr hacia el frente pero se quedó paralizado. ¿La razón? Escuchó unos pasos que venían frente a él y al levantar su cabeza vio una figura que lastimosamente conocía bastante bien. Un hombre de tez un poco morena se acercaba lentamente en su dirección. Su vestimenta consistía en unos zapatos de combate blancos, unos pantalones color negro hasta su cintura en la que el sujeto tenía un cinturón rojo que unía su atuendo con el doji de combate gris, y con su camiseta de manga larga color negro que le llegaba hasta las muñecas. Su cabello color negro tenía una forma bastante peculiar, por llamarlo de alguna manera. Si tuviera que comparar su pelo con algo sería una palmera, pero sus dos mayores peculiaridades serían un arcillo color verde en su oreja izquierda, y un anillo grisáceo en su mano derecha, más específicamente en su dedo índice. Oh, así que aquí era donde te escondías, Trunks. Por un momento pensé que tendría que volver a buscarte en el pasado. Después de todo, huir es lo único que sabes hacer. La sonrisa en el rostro del sujeto de vestimentas oscuras se amplió mientras pronunciaba esas palabras. El ahora conocido como Trunks solo pudo apretar sus puños con furia debido a las palabras del sujeto enfrente suyo, ya que algo de razón tenía y eso lo enfurecía aún más. La primera vez que ese sujeto apareció pudo vencerlo con ciertas complicaciones, pero cada vez que lo derrotaba el sujeto de vestimentas oscuras volvía más fuerte, hasta que hubo un punto en el que no pudo detenerlo, y así empezó su infierno. Poco a poco el Saiyajin oscuro comenzó a destruir su línea de tiempo, quedando solo unos pocos supervivientes, por lo que Trunks, sin muchas o mejor dicho sin ninguna opción, tuvo que ir al pasado costándole la vida de su madre. Al llegar y ver el poder de su padre y del señor Goku pensó que podría salvar su futuro, pero no todo salió según lo planeado. El Saiyajin oscuro, debido a su anillo del tiempo, también pudo viajar al pasado en donde peleó con el señor Goku. Al pasar unos minutos tuvo que volver al futuro debido a que un portal lo terminó llevando de vuelta, no sin antes tiempo. Al pasar unos días Goku, Vegeta y Trunks fueron al futuro del último mencionado, en donde esta vez, Vegeta utilizando el SSJ Blue peleó contra el de vestimentas oscuras, y este último mostró un poder abrumador luego de que Vegeta lo golpeara como si no hubiera un mañana. El sujeto en cuestión alcanzó una especie de mutación del SSJ Blue debido a su alma de Dios, obteniendo así el SSJ Rose, con el que junto a su contraparte humilló brutalmente a Goku y Vegeta, por lo que los tres tuvieron
tuvieron que volver al pasado para recuperarse, Vegeta entrenó por unos días en la habitación del tiempo para superar a sus enemigos, Goku por su parte aprendió el Mafuba para así sellar a Zamasu debido a que este era inmortal, y Trunks entrenó un poco el nuevo poder que había alcanzado. Los tres decidieron volver al futuro, Vegeta luchó y barrió el piso con el Saiyajin oscuro, y Zamasu fue sellado por Trunks que al igual que Goku aprendió el Mafuba. Pero como dije antes, no todo sale según lo planeado, Goku y Trunks olvidaron el tapón del frasco y Zamasu logró liberarse, y por el otro lado, en el otro combate Vegeta fue perdiendo terreno poco a poco debido a que su enemigo al recuperarse un poco de sus heridas se volvía más fuerte hasta el punto en el que terminó su y así llegamos a la situación actual. Trunks, aún apretando sus puños con rabia. Black, ¿por qué haces esto? Gruñó viendo con furia hacia su oponente. Black, ¿por qué? Dices. La sonrisa que antes estaba plasmada en su rostro desapareció para pasar a ser una mueca de odio. Esto es culpa de ustedes los humanos, ustedes arruinaron la belleza del mundo con sus guerras sin sentido, ustedes solo saben destruir, por eso junto a mi contraparte decidimos hacer el plan cero humanos, el mundo estaría mejor sin ustedes. Mientras hablaba una presión muy sofocante se comenzó a expandir por toda la ciudad, todo comenzó a temblar, nubes negras comenzaron a aparecer, rayos comenzaron a caer, el cabello de Black se comenzó a erizar mientras se teñía de un color rosa, sus ojos antes negros, pasaron a ser grises, y en un grito que resonó por todas partes se transformó. Es por eso que con esta nueva transformación digna de un verdadero dios, los erradicaré, contempla el SSJ Rose. Al terminar de hablar se movió a una velocidad monstruosa hacia Trunks lanzando un puñetazo hacia su rostro que fue bloqueado por los brazos del antes mencionado, para posteriormente salir disparado hacia atrás estrellándose con varios escombros en el proceso. Trunks al salir de los escombros pasó rápidamente al SSJ Rage y salió volando hacia Black a una velocidad absurda, siendo recibido por una gran sonrisa del Saiyajin oscuro, ambos al estar frente a frente lanzaron un puñetazo hacia el otro que al colisionar generó una onda de choque, generando así un pequeño cráter debajo de ellos, para posteriormente comenzar un intercambio de golpes a una gran velocidad. Trunks lanzó una patada hacia la cabeza de Black, que este esquivó agachándose para acto seguido lanzar un puñetazo al mentón del guerrero del futuro, elevándolo un poco y al instante con su pie derecho enganchó a Trunks del cuello y dando un giro, lo mandó a estrellarse contra un edificio destruido. Black. Patético Mort. No pudo terminar de hablar ya que recibió un rodillazo en el estómago que lo hizo escupir algo de sangre para acto seguido ser agarrado por su cabello y ser mandado a estrellarse contra el suelo, pero en el aire dio una vuelta cayendo tranquilamente, y al elevar su mirada vio un ligero brillo azul que reconoció rápidamente. En el aire se encontraba el príncipe Saiyajin Vegeta transformado en SSJ Blue viéndolo con furia. Vegeta. Trunks, ¿te encuentras bien? Gritó mientras que aún miraba a Black. Trunks. Ese sí me encuentro bien. El mestizo comenzó a salir de los escombros y al hacerlo, habló lo suficientemente fuerte para ser escuchado por su padre. Vegeta siguió viendo hacia Black con seriedad, este último devolviéndole la mirada, a leguas se notaban las ganas de matarse el uno al otro. Trunks comenzó a dirigirse hacia su padre, este último volteó un segundo en su dirección, y al devolver su mirada hacia su oponente, abrió sus ojos como platos ya que vio la rodilla de Black en su rostro, siendo impactado por esta y no contento con esto Black lanzó varios golpes más hacia Vegeta y finalizó con una patada que lo mandó a estrellarse contra el suelo. El Saiyajin oscuro no tuvo tiempo de apreciar su obra al tener que poner sus brazos en forma de X para cubrirse de una patada que fue directa hacia su rostro, y al ver quién fue la persona que lo atacó, no se sorprendió al ver a Trunks con la pierna aún extendida. Black se puso serio ya que rápidamente tuvo que esquivar unas ráfagas de ki que fueron directamente en su dirección. No hacía falta ser un genio para saber que provenían de Vegeta. Este último se puso al lado de Trunks viendo a Black fijamente, ambos bandos comenzaron a elevar su ki de forma bestial, y al haber llegado a su máximo poder, se lanzaron uno en contra del otro. En otro lugar, se podía ver a Goku respirando con agitación mientras veía a Zamasu frente a él, ileso. Parecía que el Kaioshin era muy superior, pero la realidad es que no, Zamasu estaba ileso debido a su inmortalidad, cualquier cosa que Goku pudiera hacer no serviría de nada pues se podría regenerar con facilidad. En eso ambos sentirían 3 ki elevándose rápidamente, dando a entender que la otra batalla estaba a punto de empezar. Goku, pensando, maldición, Trunks y Vegeta se deben estar divirtiendo mientras pelean con Black, ese tipo de verdad parece ser muy fuerte, ¿será que ellos están dispuestos a hacer un cambio?
El Saiyajin se dio la vuelta rápidamente y salió volando en la dirección en la que se encontraban sus aliados, sin embargo no pudo hacerlo al tener que esquivar una esfera púrpura proveniente del Kaioshin. Zamasu, sonriendo. Son Goku, ¿en realidad pensaste que te dejaría ir a la otra batalla? ¡Qué estupidez! Aunque en realidad no me sorprende, después de todo eres un sucio mortal. Al terminar de hablar, Zamasu borró su sonrisa mientras sus ojos se abrían con incredulidad al ver las suelas de las botas del Saiyajin en toda su cara saliendo disparado a estrellarse contra unos escombros, y para finalizar Goku le lanzó un poderoso Kamehameha impactándole de lleno, generando así una explosión seguido de una cortina de humo. El guerrero vio por unos segundos el lugar en donde impactó Zamasu y al pasar ese tiempo, rápidamente se dirigió al lugar del otro combate, volviendo con la lucha de los Saiyajines. Black esquivó un puñetazo dirigido hacia su cara por parte de Vegeta para posteriormente agarrarlo por su brazo y estrellarlo contra Trunks, que apareció a su costado lanzándole una patada giratoria en la costilla sacándole el aire y así los tres salieron volando. Vegeta, jadeando. Ese insecto con la cara de Kakaroto es realmente fuerte. Black por su parte estaba con seriedad viendo a sus oponentes, sabía que ellos podrían acabar con él si se descuidaba y eso lejos de asustarlo, lo emocionaba, quería sacar el máximo provecho del cuerpo que tenía ahora mismo en su poder. Poco a poco extendió su brazo hacia el frente apuntando hacia Vegeta y Trunks. Black, ¿cuál podría ser la mejor opción? Una sonrisa sádica comenzó a extenderse por su rostro, su mano media extendida se extendió por completo apuntando ahora hacia uno de sus oponentes. Sin duda tú serás el primero en morir, Trunks. Al terminar de decir esas palabras una cuchilla de ki salió de la mano de Black apuntando directamente hacia Trunks. La velocidad de la cuchilla fue simplemente absurda. El mestizo solo pudo observar con incredulidad cómo estaba a punto de ser ensartado. Sangre salió disparada, proveniente de Trunks, pero no fue atravesado. Un pequeño corte apareció en su pecho, no era nada grave. Segundos después escuchó un estruendo y al levantar su mirada vio al rival de su padre, Señor Goku. El muchacho suspiró algo aliviado viendo a su salvador, Goku. Eso estuvo cerca, si no hubiera activado el Kaioken no hubiera llegado a tiempo para salvar a Trunks. Vegeta vio incrédulo la situación, su hijo casi muere a manos de Black, y si no fuera por Kakaroto este hubiera muerto. A pesar de estar a poca distancia de Trunks no pudo hacer nada, solo pudo ver impotente como casi atraviesan a su hijo. El ki del príncipe Saiyajin comenzó a elevarse rápidamente sorprendiendo tanto a Goku como a Trunks. Vegeta extendió ambos brazos a sus costados y luego los juntó comenzando a reunir una cantidad ridícula de energía para posteriormente lanzarla en la dirección en la que había caído Black. Con el antes mencionado, este se levantaba lentamente del suelo, con una expresión de dolor en su rostro. Ese ataque casi lo deja inconsciente, o mejor dicho, lo dejó inconsciente por unos segundos. Black, esa patada. Murmuró para sí mismo algo sorprendido, sabía que el responsable de esa patada fue Goku evidentemente, pero había algo que no encajaba, esa velocidad y fuerza no eran normales, dudaba que incluso aunque hubiera visto venir el ataque lo hubiera podido bloquear. Él tenía una estimación de cuán fuerte era Goku, su poder era similar al de Vegeta o incluso algo inferior, entonces era imposible que Goku fuera el que le infligió ese daño a menos que haya utilizado esa técnica llamada Kaioken. El Saiyajin oscuro empezó a rebobinar en los recuerdos del cuerpo a su disposición, y pudo ver cómo el Saiyajin utilizaba esa técnica y del cómo su poder se multiplicaba exponencialmente. Dejando de lado sus pensamientos centró su atención en sus oponentes y abrió sus ojos con incredulidad al ver cómo en las manos de Vegeta se formaba una cantidad de energía absurda, y al pasar un segundo el ataque salió en su dirección. El ataque llegó a Black en cuestión de microsegundos, sin darle tiempo a esquivarlo. Black tuvo que poner sus manos hacia el frente para tratar de frenar el ataque. GHT. El Saiyajin oscuro hizo un quejido debido al esfuerzo de contener el final flash de Vegeta. El ataque poco a poco lo hacía retroceder, pero eso no significaba que fuera a dar marcha atrás, no, todo lo contrario, él se aseguraría de vencer en este choque. Vegeta, maldita copia barata, muerte ya. Gritó mientras ponía más intensidad en su ataque, pero para su sorpresa esto no hizo efecto. ¿Qué? El príncipe solo pudo expresar su incredulidad al notar cómo Black comenzaba a avanzar en su dirección, pero su sorpresa no terminó ahí ya que pudo notar cómo el aura rosa de Black fue cubierta por otra aura de color rojo. Black.
Malditos mortales no saben cuánto les agradezco este nuevo poder que ahora está a mi disposición. Fuiste un idiota Son Goku al haberme atacado con el Kaioken, sin duda alguna eres un simio, uno fuerte, pero sigues siendo un simio después de todo. ¿Acaso pensaste que tú eras el único que podía utilizar esa técnica? Pues no, aparte de tener tu cuerpo también tengo tus estúpidos recuerdos. Una sonrisa macabra se formó en el rostro del Saiyajin oscuro mientras avanzaba. Goku y Trunks rápidamente se colocaron a ambos lados de Vegeta para lanzar sus ataques tratando de lograr derrotar a Black, pero este último no parecía estar esforzándose y cuando parecía que Black iba a devolver el ataque de los tres Saiyajins algo con lo que no contaba sucedió. Black sintió como sus músculos comenzaban a hincharse y desgarrarse, haciéndolo perder su concentración desactivando el Kaioken instintivamente, cosa que no fue desaprovechada por sus contrincantes, impulsando aún más sus ataques impactando directamente contra el Saiyajin oscuro dejándolo sin aliento. Black, esto no puede estar pasando. Pensó viendo cómo el ataque trataba de consumirlo, y cuando estaba a punto de resignarse algo en él se encendió. No, yo no moriré aquí, me niego a morir por la mano de unos mortales. El ki de Black se disparó, su cabello se erizó un poco más, su aura se volvió más violenta y de esta misma salieron rayos por unos segundos, pero esto no fue notado por nadie, al menos no por nadie que se encontrará en el campo de combate. Otro plano existencial. Un ser algo bajo de piel azul y cabello blanco observaba con cierto interés aquella interesante pelea. La vestimenta de este ser consistía en unos zapatos blancos que le llegaban hasta las pantorrillas, un traje azul marino que lo cubría hasta el cuello. En el centro de su traje había un triángulo naranja, pero sin ninguna duda la característica más resaltante de este ser era una areola que se encontraba en la parte trasera de su cabeza. Oh, debo decir que ese sujeto es algo interesante. Él por supuesto que se había dado cuenta del cambio que había tenido el Saiyajin oscuro, vio claramente el cambio de su aura, su cabello y su poder. Era sinceramente sorprendente el cómo Black, a pesar de estar utilizando un cuerpo que no es el suyo, pudo sacarle el máximo provecho posible. Pero la atención del sujeto se desvió a otros dos orbes, uno se encontraba a su derecha y el otro a su izquierda. Debo decir que sería muy entretenido ver a esos dos en esa dimensión. Poco a poco su mano se dirigió al orbe que estaba a su izquierda hasta agarrarlo. Cuando el señor Goku presione el botón que llame al señor Zenosama, yo también iré. Al terminar de hablar hizo desaparecer los tres orbes y comenzó a caminar en cierta dirección, volviendo al futuro de Trunks. Black, malditos mortales. Gritó mientras trataba de desviar el ataque sin mucho éxito. Puede que este sea mi fin, pero no me moriré sin llevarme al menos a uno de ustedes conmigo. Al terminar de decir esas palabras, extendió su brazo hacia el frente y de este una cuchilla salió disparada hacia sus adversarios, logrando atravesar a uno. Espero que estés feliz Trunks luego de perder a tus padres. El Saiyajin oscuro sonrió. Después de todo, había logrado atravesar el pecho del príncipe Saiyajin que solo escutió sangre y abrió sus ojos con sorpresa, y Black elevó su poder logrando así explotar el ataque, dañando gravemente tanto a sus enemigos como a él mismo, saliendo todos disparados en distintas direcciones. Goku. Ay, eso dolió. El Saiyajin habló mientras salía de unos escombros, comenzando a mirar alrededor notando como a unos metros de distancia se encontraba Trunks saliendo de los escombros, por lo que fue rápidamente en su dirección y al ser notado el mestizo se relajó un poco, pero rápidamente se dispuso a buscar a su padre no sin antes preguntar. Trunks, señor Goku, ¿ha visto a mi padre? Y al recibir una negativa se levantó, un poco tambaleante pero lo hizo, tratando de poder divisar a su padre. Al pasar unos segundos lo vio recostado en el medio de la calle en un charco de su propia sangre, dejando paralizado a Trunks por unos segundos. Goku al ver el estado de su rival, se movió rápidamente hasta llegar a su lado. Trunks, ¿qué haces ahí parado? Muévete. Gritó lo suficientemente fuerte para ser escuchado por el mestizo, sacándolo de su trance y haciendo que se acerque rápidamente hacia ellos. Tratar de darle energía no era una opción. Después de todo, ellos estaban prácticamente sin pizca de la misma, entonces la mejor opción sería buscar una semilla del ermitaño en su doji. Debo decir que me sorprende que hayan acabado con mi otro yo. Una voz hizo que ambos Saiyajins abrieran sus ojos con sorpresa y al voltear su mirada vieron a Zamasu en la cima del edificio viéndolos con seriedad. Trunks. Maldición, me había olvidado por completo de su existencia. Dijo mientras trataba de levantarse sin éxito en el proceso. Vegeta. Arc. El Saiyajin soltó un quejido mientras escupía algo de sangre. Goku, pensando. Maldición, ahora sería un buen momento para conseguir una semilla del ermitaño.
Mientras pensaba seguía buscando en su doji, sintió como su mano chocaba con un objeto que no pudo identificar, por lo que con confusión lo sacó viendo sorprendido un botón, pero no era cualquier botón, era el botón que le había dado Zeno-sama. Oye Trunks, ¿tienes la máquina del tiempo contigo?, preguntó mientras en su rostro se formaba una pequeña sonrisa. Trunks: sí, ¿por qué lo pregunta? Goku, mostrando el botón. Necesito que saques la máquina del tiempo rápido. Nota del autor. Se me olvidaba mencionar que en esta línea de tiempo ni Gowasu ni el vendehumo del Kaioshin fueron al futuro, y también se me olvidaba mencionar que Mai está con los 3 Saiyajins. Fin de la nota del autor. Trunks aún confundido le haría caso a Goku, sacando rápidamente una cápsula de la cual aparecería la máquina del tiempo. Zamasu. Patéticos mortales, ¿en serio creen poder escapar de mí? El Kaioshin hablaría con arrogancia pensando que ya había ganado. Goku. Trunks sube a Mai y a Vegeta en la máquina del tiempo, dijo para posteriormente presionar el botón, y al pasar unos segundos, 2 haces de luz caerían del cielo, generando una cortina de humo dejando confundidos a los presentes. Al dispersarse la cortina de humo, Zamasu sentiría como la respiración se le cortaba. Él conocía esas figuras, uno era el gran sumo sacerdote y el otro era el dios del todo, en pocas palabras no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Aquí todo ocurriría igual que en el canon, solo que habría un pequeño cambio. Antes de que Zeno-sama borrara todo, Daishinkan se movió a una velocidad incalculable, apareciendo rápidamente al lado de un cuerpo, para posteriormente agarrarlo y volver a aparecer en el mismo lugar en el que estaba antes como si nada hubiera ocurrido, generando una barrera a su alrededor para así evitar ser borrado. Al pasar unos segundos, Daishinkan vería como el dios del todo había borrado todo lo existente en cada uno de los universos, dejándolos completamente limpios. Todo en esta línea del tiempo se había convertido en la nada misma. ¿Debería esperar a que el señor Goku venga a buscar al gran Zeno-sama?, pensó viendo un poco divertido como su señor flotaba y daba vueltas tranquilamente como si no acabara de borrar toda una dimensión. Creo que mejor me adelantaré, puede que si me quedo más tiempo del necesario el señor Black despierte. Daishinkan le comunicó a Zeno-sama que volvería al palacio, y le dijo que si se quedaba un tiempo más, podría conseguir un nuevo amigo con el que jugar, por lo que se fue sin más, no sin antes despedirse de su señor. Mientras tanto, en otra línea del tiempo se puede visualizar a un sujeto igual a Son Goku, con la única diferencia siendo su vestimenta, debido a que vestía de negro y rojo, y en su espalda tendría un bastón rojo que le fue dado por su difunto abuelo, pero dejando de lado la increíble descripción que dio el autor, nos centraremos en cómo este último estaba vigilando a unos prisioneros, asegurándose de que ninguno hiciera alguna locura tratando de escapar, hasta que de pronto un escalofrío recorrería su columna vertebral dejándolo confundido. Goku Seno, pensando, ¿qué habrá sido esa extraña sensación? Pero al pasar unos segundos dejó de lado sus preocupaciones, para volver a centrarse en su trabajo de patrullero del tiempo. En otro lugar, palacio de Zeno-sama. Black. ¿Qué me pasó y dónde demonios estoy? El Saiyajin oscuro gruñó mientras se tomaba la cabeza con mucho dolor, no recordaba muy bien qué le había pasado y eso lo frustraba. Oh, al parecer ya despertaste. La cabeza de Black giró rápidamente en la dirección en la que sonó esa voz, y al hacerlo se quedó de piedra ante lo que vio. Frente a él se encontraba el gran sumo sacerdote viéndolo con una pequeña sonrisa. Black no era idiota, él sabía que el ser enfrente suyo estaba completamente fuera de su alcance, así que, si hacía un movimiento en falso, podría acabar muerto sin que se dé cuenta. Daishinkan. Tranquilo señor Black, no le haré nada. Habló con tranquilidad, adivinando los pensamientos del sujeto a su lado. Black, con una gota de sudor. ¿Por qué motivo me encuentro ante usted, gran sumo sacerdote?, preguntó mientras trataba de hacer una reverencia, haciendo una mueca en el proceso, al sentir un gran dolor en uno de sus costados. ¿Por qué?, murmuró mientras se ponía una mano en el mentón. Bueno, tu presencia aquí es debido a los actos que has cometido junto a tu contraparte. Habló viendo cómo Black parecía algo confundido. El Saiyajin oscuro iba a preguntar a qué se refería, hasta que lo recordó, el cómo robó el cuerpo de Son Goku y de cómo mató a su familia, recordó cuando llegó a la línea de Trunks y destruyó todo, recordó cómo fue a otras líneas asesinando varias versiones de Son Goku, eso y muchas cosas llegaron a la mente de Black, que se quedó de piedra, pensando que iba a ser borrado de la existencia. Daishinkan. Tranquilo, como ya mencioné hace unos minutos atrás, no te haré nada, a menos que decidas negarte a tu castigo. Mientras decía estas palabras, elevó un poco su ki dejando en claro lo que pasaría si Black se negaba. Este último asintió a duras penas, tratando de resistir la presión que ejercía el sumo sacerdote.
Bien, ya que aceptaste cumplir con tu castigo, déjame buscar a una persona que cumplirá una función importante en el mismo. Al terminar de decir estas palabras, desapareció en una estela de luz, dejando a Black tratando de recuperar el aire que perdió cuando el sumo sacerdote ejerció tal presión. En otro lugar, volviendo con Goku Xeno, el Saiyajin se encontraba con una mirada aburrida. Después de todo, aún seguía vigilando a los prisioneros, y para su decepción no ocurría nada interesante, ningún prisionero trataba de huir, simplemente estaban ahí, resignados, esperando cumplir su cruel destino. Poco después una estela brillante aparecería a un lado del Saiyajin, de la cual saldría el sumo sacerdote. Daishinkan. Hola, señor Goku. Saludó mientras en su rostro se le formaba una pequeña sonrisa. Xeno lo reconocería casi al instante, por lo que hizo una reverencia mientras decía, un gusto gran sacerdote que lo trae por aquí. Daishinkan, he venido para llevarte al palacio del gran Zeno-sama para darte una tarea un tanto especial. El ángel le respondería con naturalidad, dejando un tanto atónito al Saiyajin. Goku Xeno, ¿es algo importante?, preguntó curioso ya que no recordaba haber hecho algo que molestará al sujeto enfrente suyo. Daishinkan, es algo de suma importancia, le pido de favor que me acompañe. Xeno, con gusto lo acompañaré, el único inconveniente es que ahora mismo estoy vigilando a los prisioneros, y no quisiera que Zoronoa se molestará conmigo, ella da miedo cuando está enojada. Al mencionar esto último el Saiyajin recordaría cómo fue regañado por esta última, teniendo un escalofrío al recordar aquello. No se preocupe por eso, yo mismo le informaré a la Kaioshin sobre tu ausencia para que ocupe su lugar. Daishinkan mencionaría divertido al ver la reacción del patrullero del tiempo. Goku Xeno, está bien, vamos. Diría colocándose a un lado del sacerdote, para luego irse a toda velocidad para irse de aquel lugar. Palacio de Zeno-sama. Una luz brillante llegaría al lugar, saliendo de esta el Saiyajin y Daishinkan. Xeno, debo decirlo, este lugar es sorprendente. Mencionó viendo el lugar a detalle. Si bien había escuchado rumores acerca de este lugar, nunca me imaginé que fuera así. Terminó de decir mientras aún examinaba el lugar. Daishinkan, sígame por aquí. Dijo mientras comenzaba a caminar en dirección al templo, siendo seguido rápidamente por el Saiyajin. Caminaron por un pequeño lapso de tiempo hasta llegar al trono en el que antes se encontraba Zeno-sama. Daishinkan, espérenme por aquí, aún tengo que buscar a otra persona, no me tardó. Cuando dijo esas palabras hizo una pequeña reverencia para posteriormente darse la vuelta y comenzar a caminar en otra dirección. Me pregunto para qué me habrá llamado el sumo sacerdote. El Saiyajin pensó con curiosidad, la verdad es que estaba intrigado por el motivo de su presencia en este lugar. Unos pasos se empezaron a escuchar llamando la atención del patrullero que salió de sus pensamientos para fijar su mirada en el frente dejándolo sorprendido. Frente a él se podían apreciar al gran sacerdote y a un sujeto idéntico a él siendo la única diferencia sus vestimentas. Black que estaba al lado de Daishinkan también se sorprendió al ver a un sujeto igual a Son Goku dándose cuenta rápidamente que este era una versión alterna del antes mencionado. En eso algo dentro de ambos Saiyajins se encendió, no entendían el porqué pero algo dentro de ellos los quería hacer acabar con el otro, ambos sin darse cuenta caminaron uno al frente del otro. Destructor y protector de dimensiones ahora se veían fijamente e instintivamente comenzaron a elevar su poder de forma absurda, todo el lugar comenzó a temblar debido al poder que emanaba de ambos, un segundo después Black se hundió rápidamente en el suelo. ¿Qué demonios?, pensó incrédulo viendo hacia Xeno que su ki se elevaba a una velocidad tremenda. Su poder es una locura. El Saiyajin oscuro apretó más el puño al momento que se hundía más en el suelo, con esta pequeña muestra de poder se dio cuenta que el sujeto enfrente suyo estaba a otro nivel. Clap. El sumo sacerdote aplaudió llamando así la atención de ambos Saiyajins. Debo decir que, si bien me esperaba un encuentro así, no pensé que ocurriría tan pronto, aunque no es tan sorprendente después de todo son técnicamente polos opuestos. Habló mientras daba una pequeña sonrisa. ¿Qué quiere decir con eso?, sumo sacerdote. Xeno preguntó al mismo tiempo que dejaba de expulsar ki al igual que Black. Lo que quiero decir, es que... Y así Daishinkan comenzaría a explicar un poco la vida de ambos dejándolos choqueados, pero ahora sabían el porqué cuando se vieron sintieron hostilidad el uno hacia el otro, sus cuerpos habían actuado por instinto como si supieran las circunstancias de toda la situación. Daishinkan, pero dejando esto de lado, me gustaría proseguir con el castigo del señor Black. Mencionó mientras veía al Saiyajin oscuro. Debido a tus actos contra la humanidad y contra varias líneas alternas, he decidido darle un castigo un poco especial. Diría ahora con un poco más de seriedad.
Black, ¿de especial? Preguntó con un ligero tartamudeo a la vez que sudaba a mares. Taisinkan. Así es, señor Black, su castigo será ir a otra dimensión. Sentenció viendo cómo el mencionado cambiaba su expresión a una confusa. Su castigo, siguiendo las leyes del espacio y tiempo, sería ser borrado de la existencia, o ser enviado al infierno donde sería el juguete del dios de la muerte, pero por esta ocasión decidí hacer una excepción. Black. Ya veo, muchas gracias señor sacerdote. Dijo mientras hacía una reverencia. Sheno. Señor sacerdote, tengo una pregunta. El Saiyajin llamó al ángel, y al notar cómo este volteaba prosiguió con lo que estaba diciendo. Entiendo la situación de Black y que este tenga su castigo, pero puedo saber la razón del por qué yo estoy aquí. Eligiendo cuidadosamente sus palabras decidió preguntar. Taisinkan. Verá señor Goku Sheno, así se hacen llamar los de tu línea de tiempo, ¿cierto? Al notar cómo este asentía prosiguió. La razón por la que estás aquí es para que actúes como un seguro. Sheno. ¿Como un seguro? Taisinkan. Así es, la dimensión a la que será enviado el señor Black está repleta de mortales, más específicamente humanos, así que necesito que alguien actúe como un seguro para esa dimensión. Nada nos asegura que el señor Black no vuelva a cometer un genocidio en esta nueva dimensión, por lo que necesito que lo acompañes en esta nueva oportunidad. Al terminar de decir esas palabras, notó como el Saiyajin quería decir algo más, y adivinando sus pensamientos volvió a hablar. Tranquilo, ya le avisé de todo esto a la Kaioshin del tiempo, y estuvo de acuerdo conmigo en que sería una buena oportunidad para ti. Ambos Saiyajin se quedarían sin palabras por unos minutos, hasta que Black decidió hablar. ¿Y cuándo nos iríamos, gran sacerdote? Preguntó algo nervioso. Taisinkan. Ahora mismo. Respondió mientras hacía un portal a la nueva dimensión en las que estarían ambos Saiyajins. Antes de irse se despedirían del gran sacerdote, para seguido de eso entrar en el portal. Espero que les vaya bien en su nueva aventura. Mencionó mientras cerraba el portal. Espero sea tan emocionante como en la otra línea del tiempo. Y sin más se fue a otro lugar del castillo, en la dimensión de Classroom of the Elite. Nota del autor. Como bien vieron hace rato, Goku Sheno en esta historia no sabía de la existencia de Black. Este Goku Sheno simplemente nunca tuvo que lidiar con las versiones del Saiyajin oscuro, pero bueno, dejando este dato de lado, como me da flojera explicar el parto de nuestros protagonistas, imagínense ustedes cómo fue su nacimiento. Fin de nota del autor. 16 años después. Si les parece, quiero preguntar algo. ¿Los humanos de verdad son iguales? Ahora, la gente no deja de hablar de la igualdad. Alguien dijo, el cielo no ha creado a ningún hombre superior o inferior a otro. Pero la cita no termina ahí. Dice que somos iguales al nacer, pero entonces surgen diferencias. Esto es resultado de los esfuerzos académicos o la falta de ellos. Como sea, los humanos son capaces de pensar en sí mismos. La igualdad puede ser un falso concepto, pero la desigualdad sigue siendo difícil de aceptar. Estos pensamientos eran de un chico de piel clara, cabello castaño, ojos dorados, mirada inexpresiva, que se encontraba sentado en un bus sin darle mucha importancia a su alrededor. ZZZZZZ. El peli castaño miró hacia su costado derecho viendo a un chico con el cabello rubio dorado que aparentaba tener la misma edad que él, durmiendo tranquilamente mientras baba caía de su boca. ¿Debería despertarlo?, pensó aún viendo al rubio, pero su tren de pensamientos fue interrumpido al notar como una chica de cabello corto y de color beige le hablaba a un chico rubio que estaba sentado con las piernas cruzadas y con una sonrisa arrogante en su rostro. Al parecer la chica le estaba pidiendo de favor que le diera su asiento a la anciana que estaba a su lado, lo cual se confirmó al escuchar las palabras posteriores del chico. «Oye, chica linda», habló aún sin levantar la mirada. «Aunque sea prioritario, ninguna ley me obliga a dejarlo. ¿Quieres que lo deje porque soy joven? Puras tonterías. Aunque sea joven, levantarme consume más energía que sentarme. ¿Por qué debería hacer algo sin ningún beneficio?», finalizó aún sin levantar la mirada. «Chica, pero ayudarías a la sociedad», dijo mientras daba una ligera sonrisa. «Y la señora parece tener problemas para ir de pie. Chico, no me interesa contribuir a la sociedad». Al terminar de decir esto finalmente elevó su mirada, mostrando un ojo rojo y con su mano izquierda comenzó a acomodarse el cabello. Además, ¿qué hay de los otros pasajeros? La diferencia entre un asiento prioritario y otro me parece absurda. Anciana, no pasa nada, estoy bien. Gracias. La chica bajó su mirada un segundo y la elevó para posteriormente decir, chica, disculpen, ¿alguien puede darle su asiento?
Al decir estas palabras la mayoría de personas comenzaron a desviar la mirada, al parecer estaban en gran parte de acuerdo con el chico. El pelicastaño desvió su mirada hacia su izquierda, viendo a una pelinegra que estaba leyendo un libro, ignorando la situación por completo, parecía que le daba igual lo que pasaba con la anciana. Después de un minuto de silencio, una mujer con una mirada avergonzada se levantó mientras le ofrecía el asiento a la anciana. Time skip. El bus hizo un ruido mientras que se detenía en un parada enfrente de una gran preparatoria, la mayoría de personas en el bus comenzaron a bajar, el pelicastaño iba a hacer lo mismo pero vio como el chico que se había dormido aún no despertaba por lo que dando un suspiro cansado decidió despertarlo. Oye. Habló mientras movía al chico tratando de despertarlo, lográndolo al parecer ya que notó cómo empezó a moverse y abrió lentamente sus ojos mostrando un hermoso color turquesa. Murmuró mientras comenzaba a estirarse tratando de despertarse por completo, al parecer no había notado al pelicastaño. Oh. Parpadeó viendo curioso a la persona que lo había despertado. Deberías darte prisa, el conductor parece querer echarnos. Dijo mientras apuntaba hacia el conductor que los miraba con dagas. Cierto. Comentó mientras le salía una gota de sudor al estilo anime. Al bajar del bus ambos comenzaron a caminar hacia la preparatoria siendo esta la Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada, mientras caminaban el rubio decidió entablar una conversación con el castaño. Oye, gracias por despertarme hace rato, hubiera sido un gran problema si perdía mi primer día de clases. Dijo mientras se rascaba la cabeza nerviosamente. El castaño solo asintió aún con su mirada inexpresiva, sacándole una gota a su acompañante. ¡Qué conversador! Pensó sarcásticamente. Por cierto. ¿Cómo te llamas? El pelicastaño se sorprendió un poco pero no lo demostró. Espero que mi presentación funcione, no quiero terminar siendo el chico solitario de la escuela. Pensó mientras comenzaba a hablar. Soy Ayanokouji Kiyotaka. Mucho gusto. No soy bueno en nada en especial. Espero que nos llevemos bien. Al terminar de hablar notó como el pelirrubio tenía los ojos en blanco debido a su presentación. Lo eché a perder. Pensó. Justo como pensé, es muy conversador. El rubio pensó mientras que cambiaba rápidamente su expresión en blanco a una expresión serena. Un gusto Ayanokouji, encantado de conocerte, mis conocidos me llaman Sheno, así que, puedes sentirte libre de llamarme de esa forma. Finalizó, mientras daba una pequeña sonrisa. Al terminar de presentarse caminaron hacia las escaleras para entrar en la academia, pero ambos notarían a una pelinegra en la cima de las escaleras viendo fijamente hacia Ayanokouji. Oye tú el de pelo castaño. Exclamó viendo hacia el antes mencionado. Me mirabas en el bus. ¿Por qué? Mientras hablaba, una suave brisa pasó moviendo los cabellos de la chica. Ayanokouji. Ah, lo siento. Es porque igual que yo, no parecías interesada en dar tu lugar. ¿Tampoco te gusta meterte en eso, no? Chica, no creas que soy como tú. Conserve mi asiento por convicción. Mientras hablaba cerró los ojos por un momento. Ayanokouji, ¿no es eso peor? Pensó, aún sin cambiar su expresión estoica. Sheno solo se mantenía al margen, viendo la escena que se mostraba enfrente. Chica, si no quieres nada, está bien. Y sin más se dio la vuelta y se marchó. Unos segundos después Sheno se puso al lado de Ayanokouji mientras decía, deberíamos apurarnos, la ceremonia debe estar a punto de empezar. Ayanokouji asintió mientras comenzaba a caminar junto con Sheno, pero este último miró fijamente hacia la preparatoria con seriedad por unos segundos. ¿Con que él también vino a esta escuela? Murmuró con curiosidad ya que no se esperaba encontrarse con dicha persona en esta escuela, pero había algo que lo incomodaba un poco. ¿De quién será esta presencia? Time skip. Durante la ceremonia de entrada, Sheno y Ayanokouji estaban parados, escuchando al presidente del consejo estudiantil dar un discurso. Pero eso no es lo importante ahora, sorprendentemente habían quedado en la misma clase ya que estaban parados en la misma fila, pero dejando eso de lado, ambos estaban observando a su alrededor, mirando a las personas de otras clases, pero la mirada de Sheno se centraría en un chico pelinegro con forma de palmera y con un pendiente verde en su oreja izquierda. Era Black. Este último al sentir que lo estaban observando, dirigió su mirada al lugar desde donde lo observaban, sorprendiéndose al notar a Sheno. Ambos chocaron miradas por un segundo, pero al instante desviaron sus miradas, para volver a ver al presidente. Punto de vista de Sheno. Al terminar la ceremonia de entrada, me dirigí con Ayanokouji hacia mi nueva aula, sinceramente, estoy un poco ansioso. Oye Ayanokouji. Lo llamé y al ver cómo volteaba hacia mí seguí hablando.
¿No te sientes nervioso por tu primer día? Pregunté ya que no podía adivinar cómo se sentía, siempre tenía esa cara sin emociones por lo que veo, entonces me era imposible leerlo. Ayano Kouji. Sí, estoy un poco nervioso. No quiero terminar siendo el chico sombrío del salón. Me dijo aún con esa cara sin emociones. Sheno, pues con esa actitud la tienes difícil. Pensé mientras me salía una gota de sudor, iba a seguir hablando, pero noté como ya había llegado a mi destino. Al frente de mí había una puerta, con un cartel a su lado que decía 1D. Mi nueva aula. Espero poder llevarme bien con mis nuevos compañeros. Sheno, Ayano Kouji, cuida de mí, ¿sí? Al terminar de hablar le ofrecí mi puño, él vio el puño con curiosidad pero segundos después asintió y chocó mi puño con el suyo, di una pequeña sonrisa y antes de entrar hablé. Yo también cuidaré de ti si te lo preguntas, y por cierto, deberías cambiar tu presentación, todos te verán raro si actúas como una máquina. Y sin más entré al aula, siendo visto por Ayano Kouji por un segundo y posteriormente me siguió. Fin del punto de vista de Sheno. Punto de vista de Black. Me dirigí a mi nueva aula de clases, luego de despedirme de una persona. Pero ignorando esto último debo decir que me sorprendió ver a la contraparte de Son Goku en esta academia, parece que la academia será más molesta de lo que pensé originalmente. Pero, sonreí internamente, al estar Sheno en esta escuela significa que podré enfrentarme a él y por lo tanto podré hacerme más fuerte, aunque no entendí del todo por qué parecía estar en Super Saiyajin. Salgo de mi tren de pensamientos para centrar la vista en mi camino al aula, mientras caminaba, notaba las miradas que me daban los mortales que tengo como compañeros de otras clases y años, eso, me daba repulsión, quería acabar con cada uno de ellos, pero no lo hice por dos motivos, uno de estos siendo un posible castigo del gran sacerdote hacia mi persona. Pero dejando eso de lado, parece que finalmente llegué a mi nueva aula, espero tener unos compañeros que no sean tan molestos. Fin del punto de vista de Black. Punto de vista tercera persona. Black al entrar al salón, vio a sus nuevos compañeros charlando y riendo alegremente. Simplemente decidió ignorar eso y al dar otro paso, se detuvo al notar como una chica se dirigía rápidamente hacia él. La chica al pararse enfrente de Black, le dio una cálida sonrisa mientras decía: mi nombre es Ichino Seonami, espero poder llevarnos bien. Fin de prólogo. Bueno, hasta aquí el prólogo, espero haya sido de su agrado. Antes de irme me gustaría darle los créditos por la miniatura a mi compa Mario.